Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Nosotros aquí, iniciando este nuevo espacio, Al Toque. Un lugar donde iremos recorriendo distintos aspectos de la actualidad, de la cultura y de todo lo que está pasando en las redes sociales y en el mundo entero. Mi nombre es Nicolás Canaglia y quiero darle la bienvenida a una querida compañera, amiga, colega que está aquí también acompañándome y estaremos a lo largo de todo este proyecto que hoy realmente estamos muy felices de iniciar. La presento a Pepo Benítez. ¿Cómo estás, querida Pepo? ¡Aplausos! Me encanta este proyecto, Nico. Gracias. Gracias a vos por invitarme, Cami. Bueno, gracias a este espacio, qué maravilloso este espacio, divino, hermoso. Parece que estoy en una nave espacial, quiero decirlo. No sé, me pongo los auriculares y pará. Tremendo, precioso. Así que muchas gracias, ImproTVX. También estamos acá con Beckin, todos los productos que ya voy a chusmear y les voy a ir contando paso por paso qué tenemos aquí en la mesa. Y sabes que cuando entré te dije, che, que huele riquísimo este lugar. Espectacular. Y quiero también agradecer, por supuesto, en lo personal y en lo grupal, la oportunidad de sumarnos a este lugar que es, sin dudas, de primerísimo nivel y que vamos a darlo todo para que ustedes que están del otro lado y que ya se pueden ir sumando a la transmisión desde el canal oficial de Improx TV en YouTube, porque estamos en vivo, por supuesto, y acompañarlos durante 1 hora y media con novedades, cuestiones para entretenerse, para aprovechar este rato que seguramente los encontramos a muchos y a muchas en el almuerzo, seguramente encontramos a muchos que están saliendo a laburar, pero antes quiero saludar porque sin él no estaríamos aquí, al señor Gustavo, el hacker, que está ahí en los controles, operación técnica y en la construcción técnica de este espacio. Así que gracias, Gus, también por recibirme en aquellos primeros días y hoy ya aquí, estar adelante. Ya estamos en marcha y bueno, vamos a estar, como les decía, hasta las 14:30. ¿No es hasta las 15? 15, sí, no. Perdón, ya fallé el horario. Bueno, primer error, lo cometí yo. Hasta las 15 horas, perdón. Es 1 hora y media. Yo quiero decir, ya se equivocó. Ya está, ya rompí el hielo, listo. Ya está, listo, me confundí yo. En vez de mate ya vamos a traer nuestro almuerzo porque estamos... Es un horario como donde todo el mundo corta en los lugares de trabajo. Cortan o por un cafecito o por el almuerzo. Yo digo que vino no, por ahora. Esperá que agarre confianza. Armamos una parrillada acá y... No sé si... bueno, sí, entiendo. Che, que acá... ¿el hacker le gusta el vino? Digo, no sé, ¿le gustará? Ahí... No, bueno, ok. No hay vino para vos. Para acompañar la mesa, nuestra mesa. Esto va a ser una mesa de almuerzo, mesa, un poquito de debate, de diversión, también de música. Tenemos ya invitado hoy, ¿no? Sí, hoy vamos a tener un invitado, un artista local, un artista de aquí, de la región, que nos acompañará para contarnos su historia, contarnos cómo es el día a día de un artista. Que entendemos también que hoy en día es fundamental las redes sociales, ¿no? De hecho, allí y de esa manera llegamos a él y bueno, será interesante tenerlo y compartir su historia aquí en los estudios de Improx TV, en este espacio Al Toque, que te invitamos, por supuesto, a seguirnos en las redes sociales. Nos encontrás altoque.tv en Instagram y en cada una de las plataformas que seguramente usás, seguramente tenés en tu celo al alcance de la mano. Bueno, seguinos, queremos que hoy sea el punto de partida para que este espacio sea tuyo, sea de las personas que quieren aprovechar, quieren divertirse, informarse también, porque vamos a tener algunas novedades del día a día, no podemos exceptuarnos, alejarnos de ella, así que desde ya están todos invitados a quedarse hoy aquí en Al Toque. Bueno, y para comenzar nomás, viste que en la radio nosotros solemos decir, bueno, de temperatura, hora, todas esas cosas, no hace falta, ¿no? No hace falta decirlo. Pero sí, bueno, anticiparles que cuando llegamos aquí a los estudios de Improx TV, estaba soleadito
con lluvia. Pero bueno, para los que todavía están en sus lugares de trabajo o están por salir, tengan en cuenta que hay chaparrones, así que yo les sugiero que o se agarran un pilotito o un paragüitas. ¿Sos team paraguas o no? No, odio el paraguas. Pero no bueno. traje el mío, pero te contaba antes de llegar aquí que me agarró un chaparrón tipo 10:30 ayer. Y digo, bueno, algunos lo toman como una bendición, ¿no? Vos salís y decís, cae el agua, me recibe, me acompaña, y otros no. Por eso a mí me gusta más caminar, me mojo. Igual me obligan a usar paraguas, pero me gusta más el pilotito, y si me mojo, me mojo. Me gusta igual mucho la lluvia. Que le encuentro el encanto. No sé si ustedes en sus casas encuentran el encanto al día gris con lluvia. Yo le encuentro el encanto. La verdad que se disfruta. No solamente el sol, el picnic, el pasto verde, los matecitos, la compañía. Yo digo, hagan este ejercicio. Les comparto. Caminen solos con una lluvia así bien amable, fresquita, con piloto, sin piloto, como quieran, y entréguense a ese momento que decís, wow, qué paz, qué paz. Me encanta. Sin dudas. Ya lo saben, estamos aquí en Al Toque desde YouTube. Nos pueden seguir. Están todos y todas conectados allí. Estamos en vivo y salimos bien, Lili. Te quiero aclarar que estamos saliendo bien. Ahí agradecemos a la familia que nos acompaña. Hoy es un día donde muchos amigos y amigas nos están haciendo el aguante. Las familias, por supuesto. Y desde ya queremos que eso vaya creciendo, que esta comunidad se haga cada día más grande. ¿Quién nos está viendo? Pará, ahí nos están escribiendo. Ahí, vamos a ver. Nami dice vamos. Alejandro Urquiza, éxitos, nos dice. Bueno, Camila, Scott, mucha merde, chicos. Ezequiel Canaglia, también. Éxitos. Carolina Caballero, todas las buenas vibras, gracias. Qué lindo. Así está bueno hacer programa, caché. Todo de buena vibra, me encanta. Así todos los días, por favor. Pero qué bueno tener a todos allí conectados. Y bueno, de eso se trata, de poder compartir este rato donde ustedes desde sus hogares, desde, ¿por qué no?, un lugar de trabajo, se conectan a la transmisión que estamos compartiendo desde aquí. Pueden comunicarse también, tenemos el WhatsApp disponible, 15 38 87 83 62, y en las redes sociales, por supuesto, también sigan a Improx TV OK. Allí no solo este espacio, sino todos los programas que componen la grilla de este espacio están disponibles para que ustedes puedan también seguir la diversidad de contenidos que tenemos y que te vamos a proponer de aquí en adelante. ¿Qué tenemos hoy, aparte del músico? Yo les traje una pequeña columna para comenzar y contarles. Ayer hubo como un avant-premiere de la segunda temporada de El fin del amor. Así que en un ratito les voy a estar contando de qué se trata. Ya la primera temporada se había estrenado allá por el año 2022. Y el 16 de abril se va a estrenar la segunda temporada, y anoche se vio una fiesta junto a Lali Espósito, que Lali es la actriz principal, la protagonista. Vieron 2 capítulos de la segunda temporada ahí como avance, junto a los actores y actrices, amigos. Se vio ahí en las redes sociales toda la novedad, la alegría y el festejo. Así que en un ratito les voy a estar compartiendo de qué se viene, cómo se viene la segunda temporada. ¿Ustedes lo vieron? Cuéntenme ahí en el chat si vieron la primera. ¿Vos la viste? No. Bueno, yo te cuento que está en la plataforma Prime. Amazon Prime va a estar, así que esta segunda temporada también va a estar en Amazon Prime, así que lo vamos a estar esperando muy ansiosos. Yo soy muy fanática de Lali, ¿vos? Sí, también, por supuesto. Lali, arriba, siempre. A mí me encanta. La pareja que hace con Pedrito, me encanta. Yo creo que es una de las artistas que más se la banca en los medios, toda la trayectoria. Bueno, yo nací chiquititas, Casi Ángeles. Toda esa camada, o mejor dicho, todas esas producciones es de nuestra camada. Claro. ¿No? Los que tenemos un poquito más de 30... entendemos y habla por crecimos. Vos. Yo no tengo 30, gente. Hagámonos cargo, Lili, por favor. Habla por vos, yo no. Acá, mientras van llegando más saludos, y gracias por hacernos el aguante.
Acá Valen nos dice, bueno, respeto, bro, respetame, dice. Le mando un saludo a Valen, a Ivana, que también genia total, nos está acompañando. Buenas, amigo, lo mejor, te quiero. Bueno, también Javier, hola, buena idea, caminar en la lluvia para cambiar la energía. Un poco lo que charlábamos. Muy bien, Javier, ahí que se copa. Y yo, desde ya marco mi postura, Team Paraguas. Hoy y siempre, aunque me lo discutan. Y bueno, si tengo a mano un pilotín también. Te marco acá, la grieta, acá mismo. Yo no soy Team Paraguas. Acá, marcamos acá la grieta. Empezamos de esta forma. Marcamos grieta, gente. O sea, ya está. Ahora me tenés que decir si te gusta el verano, el invierno o sos del primavera-otoño. No, verano siempre. Te lo discuto hasta el último día. Hasta el último día. Bueno, ahí podemos llegar a un acuerdo. Igual a mí me gusta un poco la primavera, el otoño tiene su encanto, pero bueno, sí, verano a full. Con el aire acondicionado, por favor. Sin falta. O ventilador en su defecto. Sí. Ya lo saben, estamos aquí transmitiendo y compartiendo este inicio de Al Toque. Primer programa y bueno, estamos también... Hay que confesar y decir la verdad. Es nuestra primera experiencia en esta plataforma. Somos gente de radio que viene y bueno, no queremos quedarnos afuera, no queremos estar exiliados, deportados, ni nada que se le asemeje, porque bueno, realmente aprovechar esto de comunicar a través del streaming es fundamental y lo queremos hacer, así que los que quieran seguir compartiendo sus mensajes se conectan en nuestro WhatsApp 15 38 87 83 62. También nos siguen en nuestras redes sociales Improx TV, ok, y por supuesto también en altoque.tv. Estamos en todas las redes sociales y te vamos a acompañar todos los días. Hoy primer programa, como decíamos, y bueno, veremos cómo vamos llevando los próximos encuentros, si es semanal, si es cada 2 días, cada 3 días. No sé, escriban ahí, la gente que escriba en el chat, a ver cuánto nos quiere ver, si nos bancan o no nos bancan. Porque estamos midiendo el termómetro en este momento. ¿Cuántas veces en la semana nos quiere ver? Está buena pregunta. Primera consigna, sí, la alargamos, la tiramos. Lárgala. Y la idea es poder que ustedes nos comenten mientras van llegando más mensajes y eso está buenísimo porque de eso se trata, de poder hacer un ida y vuelta, un intercambio, algo que a diario lo haces con tus amigos, tus familiares, tus conocidos. Bueno, acá queremos convertirnos en un espacio de encuentro, de entretenimiento, diversión y acompañarlos, como le dijimos hace un rato, en el momento del almuerzo para muchos y muchas. Así que saludamos también a Graciela que nos dice éxitos. Bueno, gracias por comentar. Mónica también. Beso gigante para Moni. La vamos. Y a todos los que están del otro lado, sumándose aquí en Al Toque. Che, escúchame, ¿qué comiste hoy? Nada. Nos encontramos en... ¿Qué es esto? Este pasaje. Ahora el almuerzo nuestro es este. Bueno, vamos a empezar a hacer esto. Pará, te estoy mintiendo. Bueno. Me comí una fruta antes de llegar. Ajá. Una bananita para engañar el estómago. Muy pobre. Y me llega la información que una vez finalizado el encuentro y haber transitado este hermoso momento, en casa me espera un plato de guiso. ¡Qué rico! Sí, le mando un saludo a mi suegra que me está esperando. La suegra se puso la 10, la suegra, me encantó. No, yo comí una ensaladita de palta, tomate, huevitos y un poquito de cebolla. Ahí, bien, cargadito, bien. Pero con la verdura ahí. Aprovechando la palta. Mi mamá tiene una palta. Mi mamá vive, vive en el barrio. Nosotros somos del mismo barrio. Una mina de oro tiene en la casa. Mi mamá tiene una mina de oro en su casa, una planta de palta. Y el otro día ya la había saqueado, ¿no? Y saqué como 2 cajas. Bueno, después en esta última empezaron a crecer. Cada palta pesa más o menos entre 800 gramos y 900 gramos. Pará. Vos me estás diciendo que es una pelota de handball, una número 5. Así, posta, te juro. Riquísimo.
Bueno, ahí entramos en una disyuntiva, ¿no? Porque cuando uno consume, en este caso, la vedette desde hace un tiempo, que es la palta, uno dice, no, dame la palta chiquita, ¿no? Esa que viene, creo que viene de Chile o otro país. Y acá tenemos otra variedad de paltas, que es, bueno, la que decís vos. La verdad no tengo data de qué país será, pero bueno, se lo dio mi tía, lo plantó ahí en la vereda y salió. Pero sí, tenés variedad de paltas, que es aguacate, es conocido. Tiene una historia. Después en el próximo programa les voy a traer la historia del aguacate y la palta. Nosotros conocemos como palta, pero en lo que es América Latina se lo conoce como aguacate y tiene su historia junto con los mayas y aztecas. Así que viene por ahí la historia. Pero para la próxima se los traigo. La disyuntiva de consumir o no, decís vos. Bueno, no, de la elección, del gusto, porque, no sé, es como otro producto u otra comida que tengamos, uno elige tal o cual, y las paltas tienen sus variedades, como decíamos, y en esto la verdad que últimamente lo que es la comida saludable, hay que decirlo, ¿no? Porque se ha vuelto muy cara, esa es la realidad, y la palta es como una mina de oro hoy en día. Yo nací en el campo. Yo siempre comí palta, siempre comí mango, siempre comí guayaba, mandarina, naranjas, bueno, huevos, nada, todos los días. Pero se ha vuelto como algo como que para las personas que tienen mucha plata, no sé qué pasó con esos alimentos, que de repente se volvió como algo de moda, algo que tendríamos que tener acceso a todo el mundo, ¿no? Claro. Y tendría que formar parte del alimento diario de cualquier chico, chica, criatura en sus casas. Yo celebro lo que es todo lo que sea saludable y ojalá todos tengamos una planta de palta en sus casas, una planta de limón, de naranja. Hay que ir a eso. San Martín, el municipio de San Martín, ha hecho hace años atrás como una plantación, creo que es como una, ¿cómo se dice? Forestación. Sí, una forestación. Creo, en el barrio. Ajá. Entonces, les regalaba al municipio de San Martín plantas que elijan, ¿no? Dentro de árboles frutales, entre esos estaba palta, naranja, limones, en las veredas, en pos de esto, ¿no? De volver a plantar árboles, tener un barrio verde. Así que estaría genial. Sí, es buena idea esa. Che, mirá esa pantalla. ¡Qué bonita! Bueno, ella es mi princesa, la guía de cada uno de mis días. Y no quiero caer en la emoción, porque ya acá mi pequeña Amelie, mi hija, que está ahí seguramente, bueno, está con mi suegra. Están en casa y ella está ahí contenta que la fue a retirar. Y una pequeña cuestión, ¿no? Los días que no va, ay, cómo se enoja. Ella ya sabe el día siguiente, los miércoles, dice, papá, ¿mañana va la abuela a buscarme? Sí, hija, sí. Y bueno, cuando no sucede por cuestiones circunstanciales, la cara de mi pequeño amor ahí. Te amo, hija. Un beso gigante. También, bueno, muchos familiares que nos están viendo ahora en YouTube y nos siguen a través de la transmisión. Muchos amigos que están también siguiendo este programa. Y la verdad que estamos muy contentos de acompañarlos a ustedes en este momento de la tarde, donde seguramente vayamos siendo cada vez más aquí en Al Toque. Gus, te voy a pedir el video para darle también un cierre y un toquecito humorístico a lo que estamos hablando de la comida, porque como decíamos, momento del almuerzo. Vos puntualmente, Lili, Pepo, ¿estás con un horario fijo de almuerzo? Sí. Si no te como el hígado. Bueno, creo que fuiste muy clara. Es contundente. Lo mío es relojito. Bueno, esa es otra cuestión, que la gente, si se quiere copar con el chat ahí, son muy... A ver, lo escuchamos. A ver la comida, escuchamos esto. No. A ver ahí. No se escucha. Ahí está, escuchamos. La sal puede ser tu peor enemigo. Ajá. Los huevos son los peores alimentos que puedes consumir. No son nada saludables y están llenos de grasa y colesterol. Ahí no dejan comer. A ver. Sí, saca todo. El problema del pan es que es bastante difícil de digerir. Ya son 2 almidones juntos. Es un buen dato.
Pero al A final ver con qué El viene. café No. contiene 5 venenos. La cafeína, eso sí habla la gente. La teofilina, la teobromina, el ácido tánico. Ok. La avena es mala para tu salud. No, pero... Pero no puede comer nada ese tipo. La leche de vaca sí contribuye al desarrollo de cáncer de mama y de A ver si cualquier aparece el otro mate, ¿no? cáncer. No, Ok. A ver, ¿con qué nos sorprende? No, la fruta, muchachos. La fruta produce grasa, la fruta produce hígado graso, la fruta te aumenta los niveles de ácido úrico y la fruta, señores, te enferma, no hace parte de ningún proceso de sanación. Estoy en desacuerdo, pero bueno, no sé si soy un especialista. La verdad es que el queso nos puede Pero no me dejas comer nada. para la salud a largo plazo. Yo creo que el cierre puede ser clave y definitorio en lo que A se nos ver. viene, ¿eh? No puedes estar sano siendo vegano. Tomar agua purificada y sin No. electrolitos podría estarte causando celulitis. Que no me metan y el mate mayores acá, a problemas ver. de salud. La cerveza ayuda mucho. Bien. ¡Bien! ¡Vamos! La presión arterial. ¿Me gustó? Porque Aplauso para ese hombre, por favor. Muscular, que ayuda a bajar el colesterol. Mirá vos. Que aumenta el colesterol bueno, es buena para los huesos. Mirá, no y tenía ese dato, también ¿Cómo se llama el doctor? un Busquemos al doctor. poderoso antioxidante. Ahí está. Bueno. Ya lo saben. Hay que ir a buscar a ese doctor. Ese Yo quiero ese doctor en mi vida. Si nos recomienda alguna marca, alguna artesanal, ¿por qué no? Que está hace un tiempo a la Saben que no actualidad. es muy difícil hacer cerveza artesanal, ¿no? ¿No? No es tan difícil. Tenés que tener, obviamente, un poquito de capital y después ya lo haces. Estuvimos así con mi compañero de hacer cerveza artesanal. En la pandemia, ¿no? Bueno, igual fue como una salida para muchos, que encontraron la producción de cervezas artesanales, productos de panadería, bueno, un sinfín de elaboraciones que ayudaron en ese momento tan crítico para la humanidad. Déjame saludar, porque si no, se enoja y no quiero que suceda, a la Pichi, una niña que nos está mirando, mi querida sobrinita. La Pichi. Me están diciendo que si no la saludo, se enoja. Así que un beso para la Pichi, para toda mi familia, por supuesto, que ya está allí del otro lado. Y que se copa en este primer programa, gente. Entiéndannos, compréndannos si estamos tal vez un poquito a destiempo, tal vez queremos hacerlo lo Yo más te voy a decir distendido algo, que posible. tenés que mirar un poquito la cámara. Quédate tranquila que acá, y vos sabés quién, me están bombardeando con... Que empieza con C y que termina con A. Empieza con K y termina con mi. Claro. Cami, le mando un beso a mi querida compañera también que abrió esta posibilidad. No, gracias a todos los que están uniéndose al chat de acá de Improx TV. Quiero decir también mandar un saludo a Javi que nos está viendo, que es mi compañero de vida, mi esposo, como dice Cami. Mi esposo. Soy la esposa de Nicolás. Hagamos esto meme. Y mi hermano Lautaro también me está viendo ahí, que me dijo, te estoy viendo, me dice que te mando un saludo enorme, Lau. Un beso grande. Y bueno, a todos los que se están uniendo en este momento, bravo Nico, dice Graciela Ramundo, buena vibra para todos, muchas gracias Graciela, Gabriela Escobar, bueno, También. un montón de chat, me encanta. Y el WhatsApp también disponible, gente, 15 38 87 83 62. Agéndense ese número, ya lo tienen ahí guardadito en el celu. Y todos los miércoles que vamos a estar aquí, nos acompañan con sus mensajes. A ver, yo tiro otra consigna, así rápido, al voleo se me ocurre saber, hablamos tanto de comida y después vamos a ir a otros temas para no quedarnos solamente en eso. ¿Qué están comiendo? Ya, fotos. Queremos saber qué come la gente que nos ve en Improx TV. Fotos, rápido. Algún sanguchito para salir disparados, algún guisito. Ya a mí me espera en casa. ¿Por qué no algún plato más elaborado? Alguna carnecita al horno. Algo que ustedes estén ahora disfrutando pasaditos el mediodía. Ya, al WhatsApp lo hacen a través de una foto, algún mensaje si quieren también sumar, Sí, contarnos con quiénes están comiendo, con O quiénes dónde están, en dónde, por supuesto, dónde están, están en casa, están en el laburo, salida, ese break que tenés, ese corte que tenés para poder almorzar tranquilo, lo hacen a nuestro WhatsApp 15
38 87 83 62. Repito, 11 38 87 83 62. Recibimos sus mensajes y somos aquí cada vez más. ¿Cómo querés hacer? ¿Querés que cuente lo de la serie? ¿Cómo querés hacer? Vamos por la serie, a ver. Y hablamos de la gran Lali. Hablamos de la gran Lali. Gus, te pido si me ayudás en esta, si podemos ver si podemos ver el tráiler de la segunda temporada de El fin del amor. Ahí vamos. Ahí está, Amazon Prime. Serie... Creo que te gusta del amor es la historia. ¿Vos decís que a mí solo me interesa la ficción? ¿Que no me interesa la verdad? Tengo todo lo que quiero, pero es como si el mundo supiera que tengo todo eso porque hice algo malo. La Grinch del amor. Una treintañera que dice que enamorarse ya fue. Si querés cortarle la ropa a Tami, tiene que ser del lado derecho. No hace falta. Gracias. Es una divina ella. ¿Se puede saber por qué te la pasás inventando mentiras que te importan a vos y a nadie más? Deja de ocultarle tu mundo a nosotros. Hice algo que sabía que podía herir a mucha gente y hería a mucha gente. El fin del amor, inicio de todo. No trajiste los papeles. Era cuestión de firmar y meterlos en la cartera, Tamara. Tu mamá la pasó pésimo. ¿No te parece justo que la compensen por haber hecho ese esfuerzo? ¿No te das cuenta lo que estás haciendo? ¿No te das cuenta? Ma qué tranqui, Tamara. Va a ser lo mismo de siempre. Me va a tratar a mí de neurótica, de dramática. Para vos es fácil. Las personas son como ejercicios intelectuales, pero después fuera de eso, listo, se chupa 3 huevos todo, ¿no? Yo no le rompo las pelotas a nadie. Y no me gusta que me las rompan a mí. Yo tengo solo una forma de amar. Lo único que quiero es dejarme llevar. Descubrir el mundo se trata de descubrir tu propia dinastía. No, yo no soy mi libro, es un ensayo. El yo del libro es ficción. Y siempre vuelvo a mi soledad. Bueno, el fin del amor. Ahí está. Es un titulazo. 16 de abril. 16 de abril por Amazon Prime, El fin del amor, la segunda temporada. Para los que todavía no lo vieron, y a vos también, Nico, que todavía no lo viste, El fin del amor nos sumerge un poco a la vida de Tamara Tenenbaum, que es interpretada por Lali Espósito, a una joven filósofa de Buenos Aires que cuestiona esto, ¿no? Cuestiona estas construcciones tradicionales del amor romántico y la monogamia. En la primera temporada presenta a una Tamara en plena exploración de sus propias contradicciones, ¿no? Tanto intelectualmente, critica al amor convencional, vive relaciones que desafían las normas, experimenta con el poliamor y la libertad sexual. Pero bueno, bajo esa fachada de independencia que podemos ver en la primera temporada, a través de los episodios, ella lucha con sus propias inseguridades, miedos, con el compromiso también, y busca una conexión auténtica en un mundo donde las aplicaciones de citas, ¿no? Que todas conocemos, espera expectativas sociales que son muy complejas hoy en día, ¿no? Las apps de citas, vos estás en pareja, ¿no? Pero no voy a estar... No, sería casi ideal, pero no igual debo confesar que no llegué a incursionar en ese mundo. Y de hecho, por lo menos en el círculo más cercano, nunca me dijeron, no, usé esta aplicación y me fue mal, me fue bien, me gustó, no me gustó, pero no podemos no podemos negar que es una nueva modalidad de conocimiento, de contacto, ¿no? Ahora, muy superficial, ¿no? Vos decís... Superficial... La que se conoce, esa que vas pasando, sí. Es esa, ¿no? Sí, no sé es esa. No recuerdo el nombre, Tenés pero... un montón de apps de cita. La más conocida es Tinder, tenés Bumble, tenés un montón de apps de citas que... Hay historias de amor, ¿no? Que se conocieron a través de la app de citas. Pero bueno, tiene mucho que ver esto, ¿no? De lo superficial, que es lo que muestro a través de la app de citas. Bueno, un poco también se ve esto en la primera temporada. Pero bueno, Tamara comienza a desmantelar esto, ¿no? Sus propias ideas preconcebidas sobre el amor y a confrontar sus vulnerabilidades. Y ya en la temporada 2 lo que va a hacer es profundizar ese proceso de autodescubrimiento, donde pudimos ver recién en el tráiler,
a través de muchos eventos, ¿no? Sí. Lidiando con las consecuencias de sus decisiones, que veíamos ahí en un momento que decía, bueno, hice algo que estoy lastimando a mucha gente. Bueno, eso, lidiar con esas decisiones que uno a veces toma en la vida, la forma de relacionarse, ¿no? El poliamor no es para todos. No, claramente. ¿Qué opinas? ¿Qué piensa la gente? Sí. Quiero ver mientras estoy contando cómo va. Poliamor sí, un poliamor no. La monogamia en tal medida. Bueno, a ver qué opinan de la monogamia y del poliamor. ¿Tiene edad eso? No. ¿No? No. Es una duda que me surge, ¿no? Porque uno tal vez lo puede ver en los más jóvenes o en personas que hayan ya tenido una relación o no. Yo tengo muchas conocidas y conocides que han experimentado un montón en lo que es esto del amor libre, ¿no? El amor libre... Bueno, yo quiero decir... ¿Vos no sos? No, yo... No. Así no. No lo elegiría porque esto, tenés que ser lo suficientemente, esto es mi opinión y me hago cargo. Firma Pepo Benítez. Lo firmo yo. Tenés que ser lo suficientemente no egoísta, porque en lo que es la monogamia hay muchas cosas de ego, y tenés que ser, no sé, muy solidario, no sé si es la palabra solidario, pero de compartir a una persona. Yo no estoy preparada, no es para mí, no es. Hay mucha gente que sí lo puede hacer y celebro que lo puedan hacer, esto, ¿no? De bueno, hoy estoy con vos y si te veo bien que estás con otra persona también está bien, y si estamos todos juntos me parece perfecto. Yo no lo puedo concebir así. Pero sí respeto mucho y me parece bárbaro todo el tipo de amor que quieran tener en sus vidas. Me parece bárbaro, lo celebro totalmente. Acá levantamos las banderas del amor libre. Y agradecemos al super chat que está ahí a full. ¿Qué dice el chat? Y acá nos comenta Ivana. Hoy estoy para los palazos. Sí, ¿no? Menos mal que apareció Cami antes de la pandemia. Jaja, lo controló. Gracias, gracias. Gracias, Ivana, por tu aporte. No busquemos bibliografía. Pero bueno, estamos con muchas consignas, muchas palabras, y está bueno que ustedes vayan sumando su aporte, considerando esto que nos propone Pepo y esta nueva temporada de la serie que, bueno, tiene muchos temas que van ahí sobrevolando y que son de la actualidad, ¿no? Son de lo que vive uno o conoce o escucha. Claro, en una entrevista Lali decía, ¿no? Esto, por ahí se ve la primera temporada como una serie muy, muy feminista, y que también se ve mucho esto, la comunidad LGTBIQ, pero lo que aclara es que no es solamente eso, sino que también está incluido los hombres en esa... En el guión, ¿no? Claro. Y en esa vida cotidiana que explora constantemente las complejidades del amor, la identidad, la búsqueda de esa felicidad en este tiempo de contemporaneidad. Bueno, en resumen, El fin del amor es una serie inteligente. Así dice las críticas, ¿no? Es provocadora, es profundamente humana, que nos invita a reflexionar, ¿no? Sobre estas propias concepciones de las relaciones y el amor. Y es una narrativa muy ágil, así que se los recomiendo para aquellas personas que lo quieran ver. Es ágil, es fresca, y aparte es muy llevadera. Y la verdad te divertís un montón con Lali, te divertís un montón. Sí, así que también está Rechi Musi en la segunda temporada, que para mí es un actorazo divino. Así que se van a divertir. Quiero seguir y hoy todos estamos y conocemos cuáles son las tendencias, ¿no? Utilizando las redes, viendo con temas que surgen que son divertidos, otros no. Bueno, mucho tiene que ver lo que pasa en el país en el día a día. Pero le pasé al hacker solamente porque si no ya nos cancelarían en el primer programa y no es lo que queremos. ¿Por qué? ¿Conoces a el Bambino Pons? No. ¿Lo tenés? Bueno, no. Seguramente que sí, pero... Un legendario relator de fútbol que allá por los 2000 y piquito tuvo muchísima repercusión transmitiendo la Premier League, ¿no? La liga inglesa,
¿Por qué? Porque tenía en su haber relatos de fútbol y cerraba los goles con canciones que las inventaba sobre la marcha, ¿no? Y ponía el nombre. Generalmente usaba canciones de artistas internacionales. Bueno, el que está del otro lado y seguramente googlea Bambino Pons, le va a salir eso. Pero aquí entramos en un tema que tiene que ver justamente con la inteligencia artificial, la veracidad de los mensajes. Y aquí se dio una situación donde el relator histórico, que grita los goles cantando, insultó, pero irreproducible, ¿eh? No lo está ahí el archivo, pero no lo vamos a pasar porque es irreproducible. Pero está la captura, ¿no? de lo que fue en principio este intercambio entre una persona X, un ciudadano, un seguidor del Bambino, y que dice: hola Bambino, querido, soy muy fan de tus relatos. Mi amigo Nahuel es súper fan y le haría mucha ilusión que le mandes un saludo, no sé si sea posible, pero cumplirías un sueño, sos crack. Al día siguiente, como no le respondió, le escribe: Bambino DM. Manda un saludo, capo. HDP. Bueno, esto desató. Sí, desató una respuesta que supuestamente, ese sería el Bambino, en uno de los audios que son, insisto, irreproducibles por ahora. Y ahí le devuelve el mensaje este muchacho: te amo, Bambino, sos un crack. Como que consiguió lo que quería, pero el Bambino que se recontracalentó porque obviamente encima te escribe una persona desconocida, seas o no famoso, ¿no? O seas o no reconocido, seas o no una figura pública, y te putea. No, bueno, pedímelo bien, hacelo con buena predisposición. Y lo que quería traer aquí es que si ustedes en algún momento de sus vidas quedaron tal vez en offside, colgados con esto de la inteligencia artificial y de las falsas noticias, ¿no? Porque hay mucho que se comparte, se divulga, se viraliza, y hoy por hoy yo lo veo 2, 3 veces, ¿no? Porque digo, che, ¿esto es real? ¿Esto que esta captura de chat es verdadera? Bueno, creo que está bueno para también sumar otro tópico, otro ida y vuelta con ustedes, de si son cuidadosos hoy por hoy con el uso de las redes y lo que circula, que obviamente es infinito. La verdad que no solamente en lo que es lo periodístico, esta posverdad que constantemente lo que hacemos medio, lo que hacemos radio, luchamos, ¿no? Con esto de estar verificando constantemente la información que sale en las redes sociales, porque primero las noticias salen primero en las redes sociales, después va a los medios tradicionales, ¿no? Y esto, en el manual del periodista nosotros tenemos que verificar, tenemos que tener 3 fuentes, eso dice el manual, ¿no? Y verificar la información antes de divulgar. Hoy en día no sucede lo mismo, entonces estamos inmerso constantemente en esto de la IA. A mí me mata cuando sale, por ejemplo, las fotos del Papa o abrazándose, no sé, Vladimir Putin con, claro. ¿Cómo se llama el otro? Con Donald Trump. Eso está clarísimo que está hecho con inteligencia artificial, pero hay muchas cosas que no. Entonces, claro. Te lleva a una reflexión, decís, wow, ¿qué está pasando? Y también quiero hacer un paréntesis acá, las estafas que hay a través de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Que es un mundo aparte donde hoy te llaman de número privado y te graban la voz, después esa voz lo utilizan para llamar a tus contactos, para poder pedir auxilio, plata, lo que sea, ¿no? ¿Quién no ha caído en una estafa de estas a través de que te hackean el WhatsApp? Y empiezan a mandar mensajes, todo. Hoy está todo al alcance de quienes están, ¿no? Con eso. Tenemos el super chat, me encanta porque se van sumando. Sí. Una relación paralela. No. Sí, y doy fe de eso. Acá Camila dice: yo tengo una relación paralela con el chat GPT. Sí, confirmo, sí. No me digan en la esquina, ¿no? Dice la canción. Yo tengo a alguien que me engaña con Aurora. Le puso nombre y todo. Así que bueno, listo. Estamos en casa estoy perdidísimos.
Gustavo nos dice, buen programa, chiques. Gracias, Gustavo. También otro mensaje que llega acá al superchat que está encendido. La inteligencia artificial se ha desarrollado tanto al punto donde es difícil diferenciar si es real o no, sea por la voz o imagen. Bueno, esta es la discusión que se armaba con este caso, ¿no? El del Bambino Pons, que vos escuchás los audios que le devuelve una puteada olímpica. Ajá. Con todos los insultos que puedas tener en el diccionario, y la voz, el que lo tiene ya entrenado el oído de decir, che, este es el Bambino Pons, es él, pero se puso en duda en las redes sociales si realmente... ¿Es esta voz ronca? Yo quiero tiene... Perdón, gente, porque... Bueno, sé que no es lo ideal y espero que el hacker no me insulte. Pero vamos a buscar un relato, el relato del Bambino Pons. Si esa es esa que vos hablás, a mí me enseñaron hace 2 años, un compañero de trabajo me dice, che, ¿escuchaste el audio de este audio? Sí, ¿cuál? ¿Pero es real? Le digo yo. Sí, lo podés hacer así, así, así. Entró, me dice, ponés el texto y te lo reproduce, me dice. Esto ya hace 2 años. Claro. Si es esa misma voz, creo que sí se hace, fácilmente. Bueno, vamos ahora, le mandé ahí el enlace al querido hacker para tenerlo y cerrar este tema. No obstante, todos los que quieran seguir opinando, estamos aquí en vivo desde Improx TV, en nuestro canal de YouTube, por supuesto, hoy y siempre conectados con todos y todas ustedes. También en nuestro WhatsApp 11 38 87 83 62. Se agendan ese número y ya saben que todos los miércoles aquí, 13:30, estamos para acompañarlos durante 1 hora y media y brindarles temas de actualidad, como venimos haciendo, tendencias, todo lo que tiene que ver también con los nuevos contenidos, que también es otra pestaña que podemos seguramente desarrollar con el correr del programa. Bueno, eso no lo podemos reproducir. Bueno, es el Bambino Pons. Lo van a sacar y a tener, reconocidísimo periodista deportivo, relator, que bueno, en este caso está siendo una de las tendencias hoy por hoy. Los que quieran seguir participando, sumándose, ya lo saben, a nuestro WhatsApp, estamos en vivo. La consigna que les brindamos, en este caso, tiene que ver con el momento que compartimos, ¿no? Muchos, como recién lo comentábamos, están capaz en la salida del almuerzo o en la entrada del almuerzo, no sabemos. Por eso queremos que ustedes participen, se sumen y nos manden fotos, imágenes de qué tienen en su plato, o tal vez algo de paso, algo que en algún roticería, en algún puestito, dijeron, es ahora o nunca, a comer. Yo me acuerdo, y esto me gustaría, cuando empecé a trabajar en este trabajo que estoy en la Universidad de Buenos Aires, había un puesto, cuando empezás a trabajar, debes tu vida, básicamente, por 1 año, cuando empezás tu nuevo laburo. Sí. Yo me acuerdo que empecé en pleno invierno. Un saco. No. Llevé a mi mamá. Le digo, mamá, necesito un saco, 2 pantalones de camisa. Y usaba toda la semana eso, ¿no? Obviamente lavaba, la verdad. Llegaba y al agua. Claro. ¿Y qué comía? Había un puesto ahí en la esquina de Paseo Colón y Estados Unidos. Un puesto, primero fue Pancho, fue muy poco tiempo Pancho. Y después, la mejor hamburguesa de tu vida. Sí. Salía un precio, tírate un precio más o menos, 2008. 2008, ay, a ver. No quiero irme por cualquier lado, pero 2008, 150 pesos. Nah. No sé, estoy tan... Es un quilombo la economía. Pero pará, 2008, cuando trabajabas, más o menos tu sueldo. No, pero sí, no, igual siempre estaba... Bueno. Siempre... ¿Viste cuando el avión va a despegar y quedaba ahí? Sí, bueno. En ese momento, 2 pesos con 50. Una hamburguesa. 2008. 2018, escuché. No, perdón. No, 2008. 2008, sí, no, ya está, listo. 2 pesos con 50, a donde le podías poner cebollita, criollita y un poquito de lechuga. Qué rico que era eso. No mires más tarde, cuando salía tipo 7 de la tarde, si había ratas. No se mire esas cosas. Uno cuando tiene hambre. Desarchivaste un momento que me ha pasado, y acá nos acompaña el hacker. A mí me sucedía cuando viajaba mucho a Lomas de Zamora. Ajá. Ahí está parte de mi familia. Y había un puesto también que era indiscutido. Tenía unas hamburguesas que parecían un plato volador.
y no recuerdo el precio, pero tenían esto de tener ese sabor de la grasa, de la plancha. Cuando salías de ex y la parada. Claro. Y lo que me dijiste, esto de ver ese roedor, lo vi. Lo comprobé cuando el puesto ya estaba cerrado, en un día X, que no sé por qué estaba cerrado, capaz que por las propias ratas. Y vi que pasó la ratita y digo, mira, yo comía ahí. Pero bueno, ya pasaron varios años y estoy acá sin demasiadas complicaciones. Estás vivo. Así que bueno, se ve que fue de paso nomás el animalito. Bueno, hoy en día es muy caro comer afuera, así que cada uno, yo llevo mi tupper. Pero me acuerdo de esas épocas donde uno podía comprarse el almuerzo en los lugares de trabajo. Yo cuando conocí a mi pareja actual, a Javi, me conoció con la panza rota, siempre digo eso. ¿Cómo es eso? Y yo comía mucho picante. Ajá, entiendo. Le entraba todos los días al chori, al sándwich de bondiola. Confesión profunda. Soy esto, gente, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Acéptenme. Acéptenme como soy. Todos los días. Entonces hizo un texto, como un instructivo a mis compañeros de trabajo. Si yo estoy con la cara así, está la película de Minions, la nenita, la hija del señor... Ay, se me fue el nombre. No la vi, Minions. ¿No? No. Tengo otras, pero en mi haber, pero esa no. Bueno, hay una nenita que es la más chiquita, la hija de este señor que hace el... Ay, bueno, no sé, no voy a decir el nombre porque me voy a equivocar. Bueno. Ponía esa carita. Si Pepo tiene esta cara, no le den comida picante. Si tiene esta cara y te pide por favor que le des un sándwich de no le des eso. Evitemos problemas. Evitemos problemas porque yo después sufro. Perdón, ¿Gru es el bebé? Estamos acá en vivo. ¿Gru puede ser? ¿El bebé Gru? No. Es una nenita. Bueno, entonces no es este. Pero bueno, no importa. Así que hizo todo un instructivo de qué era lo que tenía que comer. Bueno, hoy llego a comer eso y la quedo ahí. De cama. De cama. Son historias. Historias de comida, almuerzos en sus casas. ¿Cuál es la historia que vos tenés de almuerzo, no? La mejor historia que vos tengas de almuerzo que hayas visto así como un roedor. Rápidamente me traslado a otros años de mi vida. Salida de boliche, ¿no? Uno estuvo con esto de la comida, salías, no caigamos en las condiciones, pero bueno, tenías hambre, ¿no? Decías, acá está el puesto. Que me sacía el hambre bolichera y tenías el puesto de hamburguesas, el puesto de panchos y demás. Saludamos a Laura también, que dice, qué hermosos. Bueno, gracias, demasiado. Agne se llama la nenita. Agne. Sí, ahí está, bien, Agne. gracias. Gracias al superchat que ahí está atentos y atentas. Quiero saludar a Cristian, que está ahí también acompañándonos. Querido Cristian, a él, a su familia, por hacernos el aguante. A Leo no lo veo, así que le voy a pasar factura. A ver, Leo, ¿por qué no estás? ¿Por qué? Y sabe que estamos nosotros dos acá, Leo, muy mal. Horrible. Un papelón. Así que, bueno, historias de comidas que justamente en este primer programa que compartimos con todos y todas ustedes tiene llegada, tiene asidero porque es el momento donde seguramente muchos están en ese momento religioso, ¿no? De almorzar en familia o no, en casa, con la compañía que tenés todos los días y por supuesto que ustedes pueden comentar en el chat de acá del vivo o también en nuestro WhatsApp, ya lo saben, 11 38 87 83 62. Allí recibimos sus mensajes y los acompañamos. Voy a confesar algo, está bien, ¿no? Que hagamos esto plenamente sincero. Tenemos una pequeña demora con el entrevistado. ¿Sí? Vamos a ver si llega para el cierre del programa o no. Tuvo algunos inconvenientes, puede pasar. Esto es totalmente transmisión en vivo y bueno, lo entendemos muy bien que los entrevistados pueden llegar o no, viviendo cerca o lejos, eso es indiferente. ¿Es de acá? Sí. Sí, de Berazategui. De Berazategui, acá estamos en la zona sur, pero bueno, vamos a ver si lo tenemos, lo hemos compartido en nuestras redes sociales al artista invitado. Por lo pronto seguimos aquí en este primer encuentro de Al Toque, que nos invita a compartir con todos y todas ustedes
este ratito que tenemos por delante. ¡Ay, me encanta! Ahí está. Yo no quiero ser mala, pero ¿sabes cuántos litros de agua se está gastando en este momento para hacer? Re mala onda era. Che, hay todo bueno. Es un tema eso, ¿no? Porque fue muy viral la semana pasada. La semana pasada, pues sí. Sí, hace días. La semana pasada. ¿Cómo se llamaba esto? Algo de caricaturas es. Sí. Lo podés hacer a través del ChatGPT, lo podés hacer a través del Grox de Twitter o de X, la plataforma X. Se puede hacer, ¿no? Fue como tendencia. Creo que nadie se quedó sin... Yo también lo hice, che. Yo no. Lo hizo mi compañera y muy bueno. Pero hay distintos modelos, ¿no? Porque este es como un anime. Esto es un anime, sí. Después hay otras variables. Vos le vas pidiendo el estilo anime, no sé qué era el otro, no me acuerdo. Había varios momentos. Bueno, sí. Muchos artistas, los que son, bueno, está Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli también hizo varias fotos así, lo subió en sus redes sociales y después fue una discusión importante en las redes también. ¿Cuántos litros de agua o cuánto consumo de energía hace cada fotografía, ¿no? Eso también es un... Mirá vos eso, no lo tenía en cuenta. Eso también es un dilema, ¿no? Hoy en día, esto de que estamos atravesando que el planeta en una crisis climática global. Entonces, cada cosa que hacemos en las redes sociales, la inteligencia artificial, hacemos un consumo de la energía que nos rompe la casa. Nuestra casa es el planeta, ¿no? Sí. Y hasta dónde, ¿no? Esto de la inteligencia artificial, el uso de esta herramienta. No sé cuántos... Yo tenía un informe la vez pasada de cuántos litros se usa mismo en el norte el litio, ¿no? El litio, para poder extraerlo, creo que 1 kilo de litio, algo así de 18.000 millones de agua. De litros. De litros de agua. Litros de agua. Para extraer 1 kilo de litio. Increíble. Entonces, como que... Hay que tener en cuenta, al menos que sepamos, ¿no? El impacto del uso de esta inteligencia artificial. Una de esas tantas. También voy a venir con eso porque soy como media densa con el cuidado del medio ambiente. No, por supuesto, pero bueno, va en cada uno reconocer y saber si realmente lo que pasa en el planeta Tierra es algo real, ¿no? Y creo que... bueno, discusión no o discusión sí, está sucediendo algo y por eso catástrofes que hemos sufrido aquí nomás, que no podemos reconocer el cambio estacional. Hoy en día no podemos reconocer entre verano, primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano. No hay como sucedía antes, ese corte. Un corte era... así, muy marcado. Para cerrar lo que mencionábamos recién y esa imagen que compartíamos recién, el estudio Ghibli, ¿no? Que fue el que impulsó este tipo de transformación de imágenes de uno mismo o de momentos históricos, ¿no? Esta estética que adaptaba a varias imágenes. Desde, acá estoy viendo, no sé, una imagen de la película El Padrino, desde Lionel Messi besando la Copa del Mundo, acá como lo tenemos a Leo, el capitán. Aguante. Y así un sinfín de imágenes que se fueron compartiendo y que, seguramente ustedes que están del otro lado también lo hicieron. Y acá, por ejemplo, Laura nos dice, yo no lo hice. Muy bien, Lau. Quedaste fuera de la tendencia, no te sumaste a este momento. Sí, seguramente llegarán otras y esto que hablamos también de la inteligencia artificial que tiene un sinfín de herramientas como lo que contábamos. Hay mucho dato de lo que es el avance tecnológico, ¿no? Esto lo voy a traer también en la próxima o en la próxima de la próxima de la próxima, estoy prometiendo mucho. Esto, ¿no? La IA, ¿cuánto aprende por día? Ajá. Hay informes, ¿no? No sé cuántas horas, en una hora, cuánto aprenden, ¿no? En una velocidad increíble. Esto desde el 2021 o 2022, creo. De ahí hasta acá, la velocidad en aprendizaje de esta inteligencia artificial ha ido, pero de una forma exponencial totalmente. Y
esto, ¿vos qué opinas? ¿Vos decís que la IA te va a sacar tu lugar de trabajo? Uf. ¿Qué opinan ustedes en sus casas? ¿Podrá reemplazar al humano o no? ¿Qué opinas? Bueno, el propio Bill Gates, ¿no? Hace poco en una entrevista lo marcaba que de aquí, por lo menos a 10 años, no estoy diciendo ni 50 ni 40, 10 años podemos entrar en una nueva etapa, ¿no? de la humanidad, justamente por lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Y a qué se debe esto? A que principalmente, y capaz que algunos aplaudirán, asegura que pronto trabajaremos solo, y anótense este dato, 2 días a la semana y seremos más ricos que nunca. Okay. No estoy mintiendo, lo dijo el empresario estadounidense, que bueno, generó una gran sorpresa a nivel mundial y que bueno, fue una declaración hace poco sobre el futuro de la tecnología. Me están llamando en vivo, esto pasa, no sé si será... No, si no lo tenés agendado... Deudas no pago, deudas en este momento no voy a pagar, así que llamame en otro rato o en otro momento. Decía que estamos ante una situación que, bueno, el propio Bill Gates fue el que anunció también lo que se venía con la pandemia, ¿no? Que sucedió hace no más de 5 años. 5 años cumplimos, che. Sacudió al mundo entero. Bueno, todos transitamos y afortunadamente estamos aquí. Pero bueno, esto se debe y a lo que comentaba de cómo será el trabajo en el futuro. Tiene que ver mucho con la inteligencia artificial porque en principio tomaría lugar del humano. Trabajos que se mecanizan, trabajos que se programan y que, bueno, en definitiva, corren a hombres y mujeres de tareas que pasarán a ser completamente robotizadas. Claramente que sí. Por eso, en lo que es en el mundo laboral y todo lo que discuten, ¿no? Lo que es el trabajo hoy en día, cuál es el rol de la inteligencia artificial en el mundo laboral. Bueno, se sigue discutiendo. Yo creo que hay que dejar de discutir porque tenemos que apropiarnos, y esto me hago cargo de mi opinión. Creo que tenemos que apropiarnos de esta herramienta para nuestro bien, ¿no? Porque lamentablemente es imparable. El avance tecnológico ya está acá, ya nos tapó el agua. Bueno, ahora hay que empezar a nadar. Hay que empezar a nadar, a bracear gente. Porque esto llegó y va a seguir. Entonces tenemos que apropiarnos de esa herramienta, de sacarle el jugo y poder llegar a esto que dice Bill Gates, ¿no? Bueno, dejar de trabajar menos horas o que, no sé, hacer un informe, por ejemplo, en el trabajo. Vos lo tirás a una plataforma X y le decís, dame un informe así, así, con estos parámetros. Y te lo arma en menos de 5 minutos, ¿no? Eso está lleno en las redes sociales, ¿no? Te dice, te enseño cómo armar un informe en 5 minutos que podés tardar en 1 hora. O sea, Cami, ¿esto me vas a decir? ¿Esa es tu relación paralela? Me están engañando. Bueno, me parece bárbaro que lo podamos usar. Me parece espectacular. No tenemos que... Pero bueno, hay que tener cuidado también. Sí, ese es el punto, ¿no? De no sobrepasarnos en el uso de ese tipo de tecnologías, aunque, bueno, nadie está exento. Mientras aguardamos la llegada del invitado, vamos saludando a quienes están conectados en el Superchat, en la transmisión en vivo desde YouTube, en Improx TV. Allí estamos y nos observamos. Che, loco, deja de llamarme. Me está desconcentrando este llamado telefónico. Estamos en vivo. Che, bueno, te juro que lo atendería, Lo atendería y le diría, ¿qué pasa? No me deje... Pero si no lo tenés agendado, no lo atiendas. No, para nada, no lo voy a atender. Pero me está llamando de la tercera llamada que me hace en vivo esta persona. Y no estoy chequeando que no sea el invitado, justamente, pero no es. Ya veo que es el invitado. No... No, por favor. Bueno, mientras que vos chequeás ahí tu celu, voy a ir al chat. Acá dice Javier Sayanes, sí, claramente nos va a dejar sin trabajo a todos y los que van a poder estar sin problemas son los que ya son ricos ahora. Claro, esto es lo que dice Javier Sayanes. Sí, claramente nos va a dejar sin trabajo a todos. Che, me dice acá, algo ha malido Sal que me quedé sin internet. Ahí está volviendo. Bueno, más mensajes en el chat. ¿Y esto que dice? El peligro
El peligroso aviso sí. De Bill Gates por lo que va a pasar con la inteligencia artificial a los humanos, dice, ¿no? Justamente los que recién mencionábamos. En una reciente aparición en el programa de Jimmy Fallon y en una charla con el profesor Arthur Brooks en Harvard, Bill Gates sorprendió al mundo con una declaración que podría parecer futurista, pero también resulta inquietante. En menos de una década, afirmó, la inteligencia artificial será capaz de realizar la mayoría de las tareas humanas. Para Gates no se trata solo de un avance tecnológico, más es la culminación de una transformación profunda que él mismo ayudó a poner en marcha. Un nuevo capítulo en la revolución digital. Bueno, otro punto ahí tiene que ver con la incidencia que tuvo el propio Bill Gates en el tema de las vacunas. Él había dicho... No podemos confirmar que él tenga alguna incidencia, pero él dijo que las vacunas, bueno, iban a ser necesarias en el tema de la pandemia, y así fue, ¿no? Todos atravesamos ese proceso seguramente, y bueno, aquí estamos. Bueno, según viste que están las teorías conspirativas y no quiero sumarme a eso, pero antes de que llegue la pandemia, los más ricos del mundo, entre ellos Bill Gates, estaba presente en esto de cuando anunciaron que iba a haber una pandemia, ¿no? Y eso fue como 2 o 3 años antes de que se propagara totalmente este virus. Que ya se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? El coronavirus. Coronavirus. Nacho, agárratelo. Anda a laburar. Ahí está. Ay, Dios. Sí, anda a laburar. Decía, ¿no? Que habían presentado en una reunión así como muy top secret, no tan top secret, presentando este virus, ¿no? Siempre cuando se arma, se hace un virus, también se hace ¿cómo se llama? El contravirus, o sea, claro, sí. el remedio. Bueno, así diciéndolo burdamente, la vacuna, exactamente. Entonces, cuando sucede esto y empezaron algunos países rápidamente a buscar y a hacer la vacuna, ya tenía gente, o sea, está clarísimo para mí al menos que coronavirus fue para liquidar a la serie humana. Muchos, bueno, se decía también en versiones que era para... A ver, ¿cuál es el término adecuado? Nivelar la población. Exactamente. Bueno, y demás, ¿no? Fue un momento, sin dudas, que fue trágico, porque muchas personas quedaron en el camino, fallecieron, y bueno, en Argentina se vivió de una manera particular también. Afortunadamente, ya se ha sobrepasado y seguimos con más. Che, quiero agradecer al chat, que acá nos dice Laura también, cuánto poder tiene ese hombre, ¿no? Bueno, sin dudas, Lau, gracias por sumarte y comunicarte. Y ustedes también lo pueden hacer en nuestro WhatsApp 11 38 87 83 62, y en Improx TV estamos en vivo, por supuesto, desde nuestra cuenta en YouTube. Nos pueden seguir y acompañarnos durante todo lo que resta del programa. Nos queda un ratito más para compartir. Queremos hacer mención a un tema que no deja de ser de la actualidad, y acá también lo vamos a hacer, y está bueno para que no quedemos desfasados de lo que sucede en nuestro país. Mañana hay un paro nacional y lo queremos mencionar porque concretamente referido a quienes tengan que ir a laburar, ¿no? Porque muchos seguramente tengan que ir a sus puestos de trabajo. Lo que se sabe hasta aquí y es oficial, que habrá colectivos que circulen aquí en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, y que lo que sí no estará disponible para poder utilizar será el servicio de trenes y subtes. Así que vayan haciéndose la cabeza y saliendo de sus casas pensando que, bueno, el colectivo que habitualmente utilizan, ya sea para ir o para llegar, va a estar disponible, pero va a haber cierta saturación en el servicio, porque, bueno, muchos tendrán que sí o sí recalar en este servicio. Y repetimos, mañana un paro que comienza ahora a las 0 horas tendrá por delante el paro de muchas actividades como bancos, lo que tiene que ver con vuelos, bueno, lo que decíamos recién, trenes, subtes, que, bueno, complicarán, y en este caso se desarrollará mañana. Bueno, un dato que les tiro para los que toman tren
hoy, desde hacia La Plata, el último tren saldrá a las 20:55 horas y los trenes intermedios que vienen para Berazategui a las 22:02 minutos y a Villa Lisa a las 21:28 minutos. También desde La Plata a Constitución, el último servicio va a salir a las 21 horas 14 minutos y desde Villa Lisa a Constitución lo hará a las 22 horas y 36 minutos. Así que tengan en cuenta esto, lo que trabajan por la tarde, los horarios de tren, porque los colectivos obviamente van a estar colapsados como todos los días, ¿no? Todo está colapsado como siempre, pero bueno, más con este paro y esta movilización que en muchos lugares públicos, en las instituciones y ministerios, a partir de las 12 horas se dictaminó o se dio cese de actividades, donde después de ahí se agregaban a los que quisieron ir a la marcha, se van a la marcha o no, pero bueno, cese de actividades a partir de las 12 horas en muchos ministerios nacionales, no sé provinciales, no tengo ese dato. Y bueno, a las 14 horas era la convocatoria ahí en la sede del Congreso. Claro, claro. Así que bueno, vamos a ver, vamos a esperar que no haya, ojalá que no haya mucha violencia y que salga todo bien. Sin dudas. Seguimos aquí Al Toque, desde Improx TV. Estamos conectados con todos y todas ustedes. Recuerden que pueden comunicarse al 11 38 87 83 62. Nos cuentan cómo llevan este día, cómo están disfrutando y transitando esta tarde de miércoles, ¿no? Estamos en el miércoles. Hoy es miércoles, sí. Miércoles 9. Che, esto, contame un poco esto. Bekin. Bueno, una cosmética capilar. Una línea y productos de primera que también nos acompañan y nos brindan la posibilidad de estar aquí. Así que gracias a la gente de Bekim que nos seguramente estará presente todos los días. ¿Me puedo llevar algo? Sí, creo que sí, no hay inconveniente en eso. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí, lo dijimos al inicio del programa, es abrirnos para que ustedes tengan un momento de entretenimiento, un momento de relajación, que es la esencia, ¿no? de este tipo de programas. Y también abrimos la posibilidad de que tanto emprendedores, personas que tienen que ver con el arte, la cultura, también se sumen y vengan a conocer el lugar y a contarnos cómo es que viven en ese aspecto, ¿no? de ser un artista, de ser un emprendedor, porque hay muchísimas historias para compartir y creo que este tipo de lugares son ideales. Para mí, bueno, yo lo recomiendo desde ya. Vengan acá, visiten el estudio que es espectacular. Y bueno, para hacer un programa es ideal. O mismo para hacer contenido, ¿no? Porque también para grabar, no solamente en vivo, sino para hacer grabaciones acá, fotos. La verdad que el lugar está ideal. Así que muchas gracias, Improx TV. Ok. Sí, saludo a Alejandro Cañete, un seguidor de otros espacios que nos está siguiendo y ahí le pasamos también el enlace para que se conecte a la transmisión en vivo y por supuesto a todos los que van y se quedaron y están allí con nosotros. Che, quiero recibir las fotos de la comida. Se quedaron ahí, se morfaron todo y no nos mandaron una foto. Dale, al 11 38 87 83 62 recibimos los mensajes y nos cuentan cómo pasaron el almuerzo. Bueno, ya estamos casi llegando a las 3 de la tarde y muchos ya dirán, no, ya es tarde, pibe. Acabo de leer algo que, perdón que te corte, Libert, ¿qué es esto? Libert 500. Aquí el hermano de Pepo, Tin, quedarse en casa y comer tortas fritas mientras llueve. Creo que tiene que ver con lo que hablábamos al inicio. Pero es mi hermano, pará. Yo no sabía. Lo resalteamos ese mensaje. Claro, como lo veía como muy grande, lo resalteé. Mirá. Bueno, tortas fritas. No sabía que le gustaba a mi hermano tortas fritas. Ah, mi hermano es un capo. Le gusta le cocinar. mandamos un saludo ahí al querido Tim. Mandá foto de qué estás comiendo. Dale, hermano. Queremos saber, queremos estar ahí en sus mesas. ¿Por qué no? Sí, exactamente. Otra que escribió, que estoy acá repasando el chat, es Mavi. Mavi es
a Luchis, una compañera de trabajo, divina, dice Lili Pepo, te mando un beso enorme. Y ella siempre me acompaña en todos los programas, ¿no? Allá cuando estaba en otro, acá también. No, divina, divina. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando a través del chat de Improx TV. Nada, me siento pero orgullosa de este programa. Sí. La próxima... Y mirá, otra foto. Nos acaba de llegar otra foto. Ahí está... Es Amelie, ¿no? No, esa es la Pichi. Ah, esa es la Pichi. Hola, Pichi. Ahí está. La Pichi. Fanática, ya tenemos. Me mata. Club de fans, ya. Bien. Anotar en la Pichi porque me llega la información fidedigna que desde que empezamos en el minuto 1, ella está ahí plantada frente al televisor y siguiéndonos. Así que un beso enorme a la Pichi, a todos los que están allá haciéndonos el aguante en este primer programa que compartimos de Al Toque. Y por supuesto que vamos a estar aquí todas las semanas acompañándolos. Recuerden, 11 38 87 83 62, el contacto directo con el WhatsApp de la radio y el contacto con nosotros aquí en esta tarde. ¿Y esa foto? Ahí está, bien, llegó la primera, caramba. ¿Una piseta? Sí, piseta. ¿Tiene pinta de piseta o pizza? Pizza. Abundante queso, Me encanta. Abundante queso. No es como la pizza, ¿viste la pizza yankee que es, dice, ay, pizza, ¿viste en las películas que se ve, ay, yo quiero una pizza, y cuando ves la pizza es más pobre. Y finita, ¿viste? Que tipo como una hoja de calcar. Finita y sin queso. Sin queso, sí, es verdad. Es como con un tomate medio seco. Por lo menos en lo que se ve en las películas, ¿no? Pero, sí, o series. Sí. La producción norteamericana. La producción norteamericana de Hollywood. Esas pizzas, es muy triste esas pizzas, lo lamento, pero las pizzas son con queso, al menos las de acá. En Paraguay también son muy fanáticos de la pizza. Hace 2 años, 3 años, no me acuerdo, fuimos de visita y hicimos una reunión de primos. Bueno, yo tengo como 350 parientes, básicamente. Bien, entendí. Otra comida acá. ¡Vamos! ¡Uy, qué rico es ese tirabuzón! ¿Tirabuzón con qué? No, yo no veo bien. Es como un estofado, una carnecita, creo. Sí, ¿no? Una carnecita. A mi gusto, le falta una lluvia de quesito ahí. Quesito para rallar. No critiques. No critico para nada, pero... Mirá, si me lo ponen acá, lo devoro. O sea, yo como pasta, pero es queso con pasta, no pasta con queso. Ah, bien, bueno, entonces tenemos la misma camiseta. Sí, tal cual. Pero bueno, el queso... Criticamos, pero no juzgamos, ¿no? Dice. Claro, es verdad. Es verdad, tenés razón, hacker. Bueno, acá me abriste, gracias, hacker, abriste una pestaña que a mí, en lo personal, me afecta. Y lo voy a confesar, y acá le tiro la pelota a mi compañera. ¿No te pasa? Ay. Y abro otra incógnita. ¿Sos de cocinar o no, Lili? Pepo. Bueno, listo, entonces quedaste afuera. Quedaste completamente fuera de la discusión. Yo quiero decir que soy muy buena degustadora. Soy la mejor comensal que podés tener en tu vida. Yo como todo. ¿Javi es tu compañero? Sí. Pobre Javi. Ya está, ya me dijiste demasiado con eso. Tengo la fortuna en casa de mi compañera Cami, cocina muy rico, y yo acompaño también. No soy muy expeditivo, no soy muy de, te hago un menú elaborado, pero lo que hago intento, obviamente, hacerlo rico. Uno intenta comer rico y sano también, pero ¿Qué bueno. cocinas? A ver, plato. Por ejemplo, ¿Tu mejor plato? Ay, no sé, a ver, mejor no tengo mejor. Me gusta hacer mucho asado, que hoy está casi imposible. Me encanta hacer asado. Bueno, ahí quería llegar. Es una discusión que tenemos en el círculo cerrado e íntimo, que uno espera, ¿no? Cuando hace un asado o algo a la parrilla, el saludo, ¿no? Me decís, bien, che, qué bueno que está. Sí. Te salió rico. Sí. Es una discusión que tengo y no voy a traer mis problemas maritales a la mesa, pero es un tema para discutir. Que acaba de dejar de ser íntimo. Claro, pasó a la mesa, se trasladó acá al piso. Y es un consejo que le damos a los que están en esas situaciones, de decir, bueno, che, como cualquier otro plato, ¿no? Pero en la parrilla, que tiene un ritual, ¿no? Del fuego, muchos de los que están tal cual. allí. Te lleva 1:30, 2, depende de lo que hagas. ¿Sos de hacer fuego lento? Fuego lento y corona.
Sí. Lo aprendí de mi querido padre, que le mando un abrazo grande. Gran asador, si los hay, el querido Pedro. Y bueno, uno por lo menos heredó eso. Yo sé hacer muy pocos platos. La verdad que no es que sé hacer. Soy vaga. Yo quiero decirlo. Yo aprendí los ponchazos. Me gusta comer y he cocinado de muy chiquita, por eso no quiero cocinar más. Bueno, pero cocinaste. Sí, no es que estás fuera sí. del entendimiento de saber qué es hervir. No, conozco perfectamente. Bien. Mi mejor plato es la sopa paraguaya, el boriborí, el asado. ¿Qué más? ¿Qué más me sale bien? Servir el vino, servir ¿Tomar la el cerveza, vino? tomar el vino. Bueno, a mí me conquistaron por el estómago. Quiero decirlo. Claro. Me conquistaron por el estómago. No, es verdad esto de... Es verdad que es muy necesario esto de recibir una devolución de lo que uno hace. Es necesario. Aunque sea lo que no sea un plato tan elaborado, que te lleve tiempo, pero... es un mimo, la verdad que es un mimo. Puedo llegar a tener problemas hoy a la noche, pero bueno, lo tenía que decir, ya que estamos en el tópico comidas, que vamos seguramente a compartir en otro momento, pero de otra manera también, tal vez trayendo... Morado viene el miércoles, viene morado. Vengo con lentes negros. Tal vez con invitados que tengan que ver con la gastronomía y, por supuesto, ahí va comentando, le está llegando el mensaje. Como dice, entró la bala. Cami, criticamos, pero no juzgamos. Bueno, queremos seguir recibiendo imágenes de ustedes, nuestros queridos oyentes. Nuestros queridos oyentes en Improx TV, estamos en vivo en la transmisión desde YouTube. Nos encuentran aquí todos los miércoles. No me quiero adelantar, no quiero ser ansioso, no quiero ser envalentonado. Vamos a ver. Primero los miércoles, después veremos cómo vamos armando tal vez otros días, ¿por qué no? Pero la idea es poder estar en este lugar que ya de inicio nos enamoró y bueno, queremos explotarlo al máximo. Así que la idea es que ustedes ahora se sumen y nos manden a través del WhatsApp las comidas que disfrutaron o por ahí están a punto. No. Mirá lo que es eso, Dios. Asesino. ¿Qué te pasa? No, esas empanadas fritas. ¿Qué te parece si adivinamos, Pepo? ¿Qué? ¿De qué? Claro. Pensá en qué relleno pueden tener esas empanadas. ¿O cuál preferís o preferirías que sea? Yo preferiría que sea de carne cortada a cuchillo con cebolla de verdeo y huevito duro, con un poquito de queso fresco. Bien. ¿Y aceituna? No, aceitunas no. No, yo tampoco. Bien. No. Bueno, la persona que nos mandó el mensaje nos puede contar también de qué contiene esas empanadas que se ven fabulosas, increíbles. Estoy tratando de reconocer la mesa, pero no. No, no la ubico. Sí, que si nos invitan, creo que cerramos acá a las 3 y nos vamos. No nos enojamos si nos mandan Llevamos un vinito. Sí, totalmente. Cuenten con eso, gente, cuenten con ese. No puede faltar el limón, claro que sí, Ivana, no puede faltar el limón, no. No puede faltar el limón, sí, nos dicen Tal acá. cual, es verdad. Con mucho limón y cerveza. También. Para mí me gusta más cerveza con las empanadas. Con las empanadas, sí. También. Sí, bueno, eso también es bueno saber, los que nos están escuchando y observando, cuáles son sus preferencias en este momento culinario que seguimos adelante, porque es el primer programa, queremos no invadirnos, pero sí acompañarlos. Básicamente, ahí. Gente... estar ahí con ustedes. Claro. Que queremos mientras meternos están en sus ahí... casas. Que comiendo ahí, picando algo, nos puedan contar y enviar mensajes al 11 38 87 83 62. Estamos al toque desde Improx TV, este primer programa que compartimos con todos y todas ustedes en... Las empanadas preferidas de Amelie, dice acá. Mi hija es fan de las empanadas. ¿Ah, sí? Pero mal, definitivamente... es como que si vas a agarrar una y ella las tiene ya seleccionadas y contadas, entras en un problema ya de enfrentamiento físico-verbal. Así que sí, ya saben, si quieren...
Otra cosa. Sí. No es momento de hacerlo, pero lo voy a hacer igual, de manguear. Todo lo que quieran traernos acá en el momento de almuerzo, que, a ver, si ven acá mi querida compañera Pepo, ya transitó esa instancia, en lo personal no almorcé, solamente la frutita esa, y voy a llegar a mi casa con el hambre de comerme una vaca. Me pongo muy triste, cuando tengo hambre me pongo triste. Me pongo triste. Hay algunas personas que se enojan. Yo me pongo triste. Como que es muy triste para mí tener hambre. Bueno, ya que estamos y abrimos otra arista en esto de la comida, hay personas que se ponen de muy mal humor. Sí. De muy mal humor cuando tienen hambre y mejor no cruzarte en sus caminos, ¿no? Tal cual. Nosotros tenemos un horario de comida en la oficina que es a las 13 horas y yo estoy -10 y me está gruñendo la panza. Entonces me levanto y digo, a comer, a comer, a comer. Otro dice, a mangiare, a mangiare. La campanita, pim, 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 pim. Sí. Llegó la hora. Llegó la hora, claro que sí. Porque las que nos levantamos muy temprano desayunamos. Después a las 10 ya tengo otro hambre. Otro hambre. Como buenísimo. todo el tiempo. Otro hambre tengo. Y a la 1 de la tarde tengo que comer, si no me pongo triste. Y así triste todo el día no se puede vivir en esta vida. No, por supuesto. Estamos aquí en conexión con todos ustedes en este primer programa. Insisto, es el primer el momento... invitado no llegó, ¿no? Momento que me dijo que vamos a estar cerrando, casi llegando sobre el cierre. Así que si acá el hacker no se enoja, vamos a extender un pelín más el programa. Puede ser. Porque bueno, tuvo una serie de inconvenientes que pueden pasar, no estamos exentos a ellos, pero bueno, seguimos nosotros aquí acompañándolos a los que están del otro lado. Está bueno que en este primer programa nos vayamos conociendo también, ¿no? ¿Qué quieren ustedes que hablemos? Eso, le podemos preguntar, ¿no? Al chat, es buenísima esa pregunta. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué quieren que les contemos? Acá Caro nos dice, vamos Nico, éxitos, gracias Caro, abrazo enorme. Bueno, Ivy que nos comentaba del limón, le mando un beso gigante a Ivy también, colega, compañera y amiga, y a estos queridos oyentes virtuales, seguidores que se van conectando. Recuerden que el WhatsApp sigue activo, 11 38 87 83 62. Los acompañamos en esta media tarde, ¿no?, que tenemos en la República Argentina, y por supuesto que la idea es transitarla de la mejor manera posible mientras esperamos al invitado, a ver si llega o no. Bueno, yo te cuento así, hablando del invitado, que es Gonzalo Nicolás, que es músico, intérprete. Bueno, el otro día se presentó Catriel y Paco Amoroso, que brillaron juntos a Jimmy Fallon. Dice, los cantantes argentinos se presentaron en el programa televisivo estadounidense The Tonight Show, no sé si lo pronuncié bien, conducido por el reconocido Jimmy Fallon. La dupla pop interpretó en vivo El Día del Amigo, uno de los éxitos de su segundo álbum colaborativo, Papota. Así que los artistas que se la están rompiendo este año con sus hits urbanos en los festivales de Lollapalooza Argentina y Cosquín Rock se convirtieron de esta manera en otro de las grandes figuras nacionales en participar en este programa de Tonight Show. Bueno, las cosas como son, y parece que justamente tenías que mencionarlo. ¿Viste? Y llegó el invitado. Le damos la bienvenida aquí en Al Toque a quien será y marcará el inicio de este encuentro, Gonzalo Nicolás, artista de la región, un artista que se sumerge en distintos estilos musicales y que hoy recibimos aquí en nuestro primer programa. Gonzalo, bueno, gracias por llegar, gracias por estar con nosotros. Llegamos justo, muy buenas tardes para todos. Uy, mirá qué raro verme ahí. Qué lindo lugar, chicos, muy bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Me alegro. Nos presentamos, la querida Pepo Benítez, mi nombre es Nicolás. Nico, estamos bien. Ahí. Estamos iguales. ¿Y ella, perdón? Pepo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Bien? Sí, me alegro mucho, me alegra mucho. Bueno, ¿cómo anda la gente? Muy bien, estamos... Se están esperando ahí. Estamos esperando. Sí. Sí, y la idea... Bueno, Gonza, estamos... este lugar va a ser para artistas, este lugar va a ser para... emprendedores, va a ser para la cultura, para todos los que quieran pasar por los micrófonos de Al Toque. Me encanta. Y queremos conocerte a vos, queremos conocer
tus inicios, el por qué elegiste la música para tal vez tener ese estilo de vida y que sea el que te acompañe para siempre. Y sí, la verdad que, te soy sincero, no sé cómo nació. Desde nacimiento ya, nunca fui a clase de canto, nada. Y desde muy chico, ponele, si bien me gustaba jugar con auto, todo, pero lo primero que hacía era agarrar un micrófono. Es más, tengo una foto de chiquitito por ahí. Agarrar un micrófono y ponía una canción y cerraba los ojos y era yo el que estaba ahí. ¿Entendés? Y entonces, más que nada, no sé, porque ni siquiera tengo a nadie de mi familia como para decirte... No sé, mi papá, mi abuelo cantaba, nada. Por ahí un tío una vez me puso una guitarra, un par de notas y dije, qué lindo, pero ya desde muy chiquito ya que nací con eso. Es más, quiero saber, ¿entendés por qué? ¿Viste que están esas cosas de constelar o de otras vidas? Digo, capaz que en otra vida fui cantante, no sé, pero porque como que me nace, ¿entendés? Los registros akáshicos. Eso. Muy bien. Atenta, muy bien. Espectacular, sí. Y la es verdad muy bueno. Muy chico, después me he presentado a casting, he estado Pasión Canta, no sé si lo vieron alguna vez, en las finales ahí, cumbia, me gusta mucho la cumbia. Y me he anotado en la voz que quedé en la puerta, ponerle para así decir. En esta no me anoté. No sé si dicen, ¿qué dicen? Hacemos, todavía hay tiempo. Sí. Obvio. Después lo hacemos acá en un ratito. Porque hay que subir un video a TikTok, ¿viste? Capaz que me anoto, no sé, pero no sé. Porque... Ay, lo podemos hacer, sí, obvio. ¿No? Sí. Lo hacemos de acá, capaz. Yo también canto, quiero decir la mentira. ¿En serio? En la ducha. Pero sí me entero yo, Dice que nos conocemos con Pepo, pero me estoy enterando en este momento. Y bueno, nada, la verdad que para mí es como natural ponerle. Igual tampoco soy la gran cosa, pero... No, pero... Ojo, pero me encanta. Uno tiene que estar seguro, y sin interrumpir porque vos sos nuestro invitado, a mí me pasa lo mismo. Yo me metí en lo que es la comunicación sin tener ninguna incidencia, ningún allegado familiar que haya pasado por ahí, y hoy estoy haciendo esto y me encanta. Es hermoso. Y disfruto y estoy agradecido de poder hacerlo. Bien ahí, sí. Y claro, como yo. ¿Cuál es tu proyecto así más próximo en lo que es en este rubro musical? Y mira, a mí, como les decía, a mí me gusta muchísimo la cumbia y me encantaría ir por ahí. Estoy haciendo covers ahora, grabando covers en este momento con mi amigo Gonza Massa, que es un productor que está trabajando con artistas importantes de la cumbia, por ejemplo, como trabaja con la Tela M, con De La Planta y todas esas cosas así. Y nada, es un crack productor y estoy ahí con él grabando un par de cosas. El otro día grabamos un video que todavía no salió, pero son por ahora covers. Canciones mías por ahí sí tengo, pero no les di un cierre todavía siendo... ¿Viste cuando vos decís, no sé si es el momento o qué, ¿entendés? Pero claro, mi idea en la cabeza es pegarla, ponerle con algún cover, porque a mí me gusta mucho cantar canciones. Tampoco es que canto cualquier canción y listo. Claro, no. Sino que elijo un cover que yo sienta, ¿entendés? Claro, sí. Un cover que diga, este tema me encanta y que no esté tampoco tan quemado y ponerle los hago en cumbia. Por ejemplo, no sé si... la subieron en la historia que hice una de Floricienta, por ejemplo. Y dije, voy por ahí porque me gusta. Lo miraba de chico, no voy a negar. Y nada, dije, es algo nuevo, que lo haga un varón, por ejemplo, por así decir. Y hice una de poner Floricienta, grabé en cumbia, una de Hash, si conocen, y una de Casi Ángeles. Entonces metí esos tres. Ese fue mi primero, el año pasado creo que fue. Y ahora estamos también un par de covers grabando y en los fines de semana le meto show en bares. Trabajo y vivo de eso, gracias a Dios. No me puedo quejar. Gracias a Dios a quien sea que esté ahí. No importa, el universo, a Jebus, a todo lo que sea, todo lo que sea bueno, que venga. Sí. ¿Este fin de semana tenés alguna fecha para...? Sí, el viernes estoy en Galpón 60-40, creo que es, o al revés, no sé, 40-60. Que queda en... Ay, soy malísimo para venderme, ¿no? No importa, pero bueno, busquen las redes sociales, igual yo voy a estar subiendo, ahí síganme en Instagram. Y después tengo el sábado un cumpleaños, el miércoles que viene, que es fin de largo, también tengo cumpleaños, así que cumpleaños, fiesta, lo que sea, reuniones. Y Gonza, dijiste que te gusta el estilo o el género de la cumbia. ¿Cuáles son tus inspiraciones? ¿Hay algún artista, alguna banda clásica o no que vos decís elegís permanentemente o la tenés como siempre ahí de consulta? ¿Cuáles son esos artistas? Y no tengo uno en particular, porque si bien soy de los que saca algo de cada uno, ¿entendés? Claro. Entonces no es que digo, me muero por este o me muero por este, pero por ejemplo,
Uno que no es de la cumbia y me gusta mucho, que sí podría decir que me gusta mucho, es Sin Bandera, por ejemplo. Ajá. Soy bastante romántico, gente. El dúo Sin Bandera. ¿Edad, Nico? Tengo 32. Somos contemporáneos. Contemporáneos, sí. ¿Cuánto estamos. tenés vos, Nico? Un poquito más. No lo quiere decir. No quería decir la regala. 37. 27. Ey, 37. Bien. ¿Vos, Pepo? Igual, 37. Somos bien, categoría bien 87. Bien ahí. No parecen Bueno, menos. Gracias. Bien Ya ahí. está, me voy completo. Listo, ya está. Cerramos el programa acá. No hablemos de más nada. Bien, cuando uno habla con un artista, entiende que alrededor hay un sostenimiento, un apoyo, ¿no? ¿Quiénes son para vos? ¿Pueden ser tus amigos, tu familia? ¿Cómo es ese vínculo? Y hay mucha gente, pero sí, mi mujer que me banca mucho, sí, mi mamá, mi papá y tengo 2 nenes también, tengo 2 hijos. Sí. Y la gente de Instagram también, hay mucha gente de Instagram que no conozco. Ay, casi me emociono. Que no conozco, pero es increíble como, por ejemplo, me manda un mensaje y me dice, crack, confían más ellos en mí que yo en mí, ¿entendés? Y nada, y mucha gente de Instagram y ¿quién más? Amigos también, muchos amigos que también de la música. Y mi amigo Brian, no sé si estará por ahí mirando. Mira, ahí el chat está explotando. Dice, vamos Nico, éxitos, Carolina Soledad, Darío Enrique, saludos al Gonza, amigo. Gaby Mikelovich dice, saludos Gonza, la rompe, gran cantante de Zona Sur. Rocío crack, Sosa, amigo. te amo perrito, te dice. Esa es mi prima, esa es una de las que me apoya. La también. familia siempre está, eso es lo importante. Está también Ama Artaza, te amamos. Mi hija, te Eva, amo, yo te amo, dice también. Así que no, te adoran acá. Bueno, a mí me sacudieron también con una imagen de mi hija al principio y ¿En serio? te desarma. Chao. Te desarma. Sí. ¿Cuánto tiene tu hija? Va a cumplir 4 años. 4 años. 4 añitos va a cumplir Amelie. ¿Vos, Pepo, 0 por ahora? Yo cero. ¿Sí? Sí. ¿No querés nada? No, la verdad que... ¿Preferís no? No puedo cuidar... Mucha responsabilidad. Bueno, lo veníamos charlando camino acá y es un tópico que vamos a traer la semana que viene porque pensar en tener hijos a veces ni se piensa, ¿no? Pero criar un hijo es un tema que... Es mucha responsabilidad. Mira, yo fui padre muy joven, muy joven. La verdad que fuimos muy joven. O sea, 18 años cumplía y mi hija nacían. Cumplimos los dos el 2 de noviembre, que es Ama la que... Me muero. Sí. Mirá que había días, justo ese día. Ya se olvidaron de mi cumpleaños, digamos. Ya, no, ahora es vos ella. No importás. Vos no importás. Es como, feliz cumpleaños, Ama. Ay, para vos también. ¿Entendés? Claro. Como que estás ahí. Creo Está que... bueno, qué bien que me veo. Bien que me veo, dice. No, o sea, no que me vea lindo, no, pero se ve hermoso, digamos. No, es o sea, precioso el lugar, es precioso. lindo. Improx TV, para todos los que nos están viendo, Eso. Improx TV es espectacular. Vayan, pongan me gusta, activen la campanita para los programas, que se viene con todo, este lugar. Me encanta. Nico, pienso en tus proyectos, pienso en lo que, si bien nos fuiste contando un poco cómo es la actualidad, ¿qué buscas en lo inmediato y pensando, por qué no, en el futuro? Sos un artista joven, sos alguien que se nota que tenés energía y potencia, pero ¿qué buscas de acá en adelante? Y mira, mi propósito este año que todo el mundo conozca mi voz. ¿Entendés? Que conozca quién soy yo. Ese es mi propósito este año, creo. Ese es mi propósito. Mi sueño es que... Nada, y de a poco, como les decía, con cover, después algún día tener mis canciones y que hacer un... He ido a recitales a ver X y yo de ahí me emocionaba, desde ahí ya yo viéndome ahí cantando en el escenario, ¿entendés? Qué bueno. Si bien, obvio, canto en escenarios, que los valoro muchísimo porque son los que me da de comer y aparte, así sean 10 personas, sean 100, sean 1000 personas, te puedo asegurar que le pongo la misma energía para todo. Y ya vivo de esto, ya no me puedo quejar. Después de lo que pase de acá en adelante, yo creo que es un regalo, un plus. Antes, si bien me frustraba mucho, y hoy lo veo así. Hoy lo veo así como que trabajo de lo que me gusta, los fines de semana tengo show, tengo 2, 3, 4, ¿me entendés? Con que haya show, 2, 3, yo ya lo valoro muchísimo. Sí. Es un montón, amigos, ¿qué querés que te diga? Antes mencionaba que también componías, escribías. Si vos tuvieras que decir cuál es tu musa,
qué tu musa inspiradora a la hora de ponerte a escribir tus propias canciones? No tengo tipo una inspiración. ¿Sabes lo que me pasa mucho? Que me baja una melodía. Ponerle una forma de decir, me baja. Sí. Ponerle, estoy escuchando un tema y por ahí digo, quedaría bueno, porque yo creo que me guío más por la melodía a veces, por las canciones. Por las letras, después me fijo bien en la letra, ¿entendés? Yo, particularmente lo que es. Entonces, tengo ahí un par de mensajes de voz, audios de voz, entonces cuando me sale una melodía, pum, ahí, y después en otra parte por ahí voy anotando la letra y todo eso, pero no tengo algo en que inspirarme por ahí de algo de la vida, por ejemplo. Por ahí lo voy entrando más por ese lado, ¿me entendés? Claro. Y después la letra la voy bien, bueno, la voy bien. Creo que queda mejor con la melodía. Está muy bien. Gonza, te consulto. Marcaste un punto importante en lo que es la carrera, desarrollo de un artista. Sea el género que sea una banda o un solista, la frustración, ¿no? Para aquellos que nos escuchan, que nos siguen y nos ven, y tal vez están en el mismo camino y proceso que vos, ¿qué les podés recomendar? Porque a todos nos pasa, ¿eh? Sí, obvio. Ya no solo en lo cultural y artístico, sino también en nuestra carrera, en nuestro trabajo. ¿Qué podés decirnos y recomendarle para que eso no sea una piedra o una traba en lo que quieren? Yo creo que en todos los aspectos, ya sea en el canto, en lo que vos hacés, en lo que hacemos, es cuestión de actitud, amigo. Yo creo que es eso. Cuestión de actitud, de ponerle ganas y que transmitirle a la otra persona esas ganas. Yo creo que es como cuando, por ejemplo, yo voy a cantar y digo, no, lo tengo que disfrutar yo, ¿entendés? Lo tengo que disfrutar yo, así la gente lo disfruta. Entonces yo me suelto y yo creo que ponerle el pecho, romper el hielo y no tener miedo, amigo. No tener miedo a qué te pueden decir. Antes iba a cantar, mis primeros shows, no sabes, horribles eran. Estaba yo paradito así con el micrófono y decía, voy a cantar este tema. Y no decía nada, ¿entendés? Claro. Pero después me di cuenta que me tiene que chupar un huevo. Te tiene que chupar un huevo lo que digan, lo que hagan. Si vos te hace feliz y a mí me hace feliz cantar, entonces mandale para adelante lo que te haga feliz y lo que digan los demás, bueno. Nada, que te resbale. O si es ponerle opinión positiva, sí, obviamente. Pero nada, amigo, siempre hay alguno que critica, que no tiene, ponerle vida, por así decir, y no se fija en lo suyo. Así que mandale para adelante y si están criticando porque algo estás haciendo bien. Sí, algo estás ahí. Más que nada eso. No, esto me quedó dos cosas. Al principio dijiste, yo no estudié nunca canto y recién lo que comentabas esto de la primera vez que subiste al escenario, ¿qué fue lo que te pasó? María Becerra en muchas de sus entrevistas decía, ¿no? La primera vez que se sube en Uruguay. Y cuando se ve, dice, canté para el culo y dice, y ahí empecé a practicar, a entrenar. Vos... Claro, ahí depende de vos si te quedás, te traes para atrás o decís, no, loco, no puedo pasar. Igual, ponele, peor que ese día lo voy a matar. Entonces, como que dije, bueno, vamos a darle para adelante y... Después ya le vas agarrando tipo la mano, por así decir. Pero es como dice ella, ¿no? Qué horrible. Claro, ¿y haces algún entrenamiento o no? ¿Cuál es tu...? Canto todos los días. Todos los días. En mi casa. Sí. En mi casa ya me echan. Canto... No, canto todos los días. Yo creo que es como ir al gimnasio, más o menos. Claro. El entrenamiento es clave y no... Capaz que decimos una cuestión básica y natural de cualquier cosa que hagamos. Uno le practica, uno va, insiste, se va moldeando a lo que uno desea. Y tomo esto que decís, tal vez haya críticas, tal vez haya cuestionamientos, pero bueno, nos hace y nos nutre también. Che, acá lo están pidiendo mucho. Yo lo tengo que decir, que cante. Show stripper. No, pero era cantante. Pero no vas a cantar. Che, ¿podemos hacer que cante? Sí, escuchá. ¿Qué tenemos que hacer? Si tenemos algo para compartir ahí. Sí, te iba a decir, ¿querés una pista de...? O ponés cualquier pista de ahí si querés poner, para empezar. Hay que pedirle al... El que maneja la técnica es el hacker acá, Gustavo. Gustavo, ¿estás por ahí? ¿Se lo puede escuchar o no? ¿No se escucha, Gustavo? Sí. ¿Él puede hablar si quiere? No sé. No sé. No, igual nos va a escribir seguramente
¿Tenés una pista? Si querés que te digo, ¿empezamos con algo lento o le mandamos cumbia? No sé qué quiere la gente. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que te pase a vos y pasámelo, ustedes? dice. Bueno, pasame... Pasanos acá por el claro, celu. lo paso acá, la Sí. pista acá y lo pasas. Mientras tanto, saludamos leemos los mensajes, mejor dicho, que están en el chat. Bueno, que cante una de Carlos Rivera. Temazo tiene Carlos Rivera. Bueno, cantamos una de esas. Dale. Ahí, mientras tanto, a los que están siguiendo la transmisión y quieren sumarse, lo pueden hacer al 11 38 87 83 62. El contacto directo con el programa, ya en este casi cierre que, bueno, nos extendimos un poquito en este primer programa, pero bueno, queríamos recibirlo acá a Gonza y conocerlo, por supuesto, y que tenemos acá muchísimos mensajes que llegan y está bueno que así sea. Así que... Ahí está, te lo pasé a vos, Nico. Dale, vamos con esa, me encanta. Dale, ahí se lo pasamos al hacker y vamos a tener esta presentación. Sí, el hacker, un crack. ¿Vos tenés un preferido de cover? ¿Yo? Sí. Y esta canción que mandé me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Sí. Esta canción me gusta mucho y nada, ahora vas a ver cuál es. De incógnita. Y después, no tengo, me voy cambiando. Es más, hasta los estilos voy cambiando. Por ejemplo, hasta hace poco estuve escuchando muchísimo bachata, por ejemplo. ¿Bailás bachata? No, pero soy caradura. No, pero muy bien. Eso también tiene que ver mucho, ¿no? Sí. Poner la cara así, que venga. Dale, la otra también. Mira, este verano estuve, gracias a quien sea, como decían, tuve la suerte de que ¿cómo se llama? Tipo un restaurante, un bar bastante grandecito en San Bernardo, que me contrató para toda la temporada. Así que trabajaba todos los días, cantaba. Bien. Y no sabes lo caradura que me volví ahí, porque era todos los días y era como ir todos los días y era como algo más natural. Era ya, ¿entendés? Gente de Tucumán, de Entre Ríos, de Santiago, de todos lados. Y nada, la pasé de 10, amigo. Muy bueno. Tenemos ahí, si nos da lo que ¿Sí? el hacker, no sé si tenemos la pista cuando nos diga ok, lo largamos y disfrutamos de la voz de Gonzalo Nicolás, artista que nos visita aquí en los estudios de Improx TV. En este primer programa de Al Toque lo escuchamos así. Vamos. ¿Se puede subir un poquito? Increíble. Muchas gracias. Capo. Zafamos, aunque sea. Capo. ¿Qué? No, estuvo espectacular. Eso pasa por no calentar la garganta. Se cruzaron un par de gallos ahí, pero bueno. No, pero... Todo. Una voz cautivadora. Muchas gracias. gracias. La verdad que no soy especialista en el tema, pero cuando vos te quedas escuchando... Claro. Yo al principio cuando comenzó no te quería mirar porque quería que entres por el oído y escuché una cosa como muy dulce, muy sentida. La verdad que muy lindo, me encantó. Gracias. Bueno, ya entendí lo que te pasa cuando canto. Cuando cantas, claro. ya entendí. Ya conocimos el producto, ahora queremos comprarlo. No, excelente. Mensajes que llegan al chat. Sale caro, pero no porque sale caro el producto. Sale caro comerme, vestirme. Eva nos dice... Leonardo dice cumbia, nos dice cumbia, hacemos Leonardo. Cumbia, bueno, así, cerramos un cortito con un temita de cumbia, ¿les parece? Le pedimos al hacker un ratito más. Nos va a tirar un ladrillo en cualquier momento. Te va a matar el hacker. Nadina que nos brinda un corazón, te amo. Camila dice, vamos Gonza. Crack Gonza también, que nos dice Leonardo. Gracias a todos y a todas los que se van sumando. Bueno. Espera, Nico, te estoy por mandar. Sí. Perdón. Sí, mientras tanto, refrescamos el WhatsApp 11 38 87 83 62. Redes sociales Improx TV, ok. En todas las plataformas y por supuesto todos los programas nos vamos a encontrar aquí desde YouTube en el canal oficial de Improx TV. Allí vas a poder disfrutar de este y cada uno de los programas que componen la grilla. Pepo. De este cuerpo tallado te faltó decir. No. Porque dijo de esto, dije, no, va a decir de este cuerpo tallado a mal. Tengo que volver a gimnasio, che. Tengo que volver. ¿Dejaste, abandonaste?
No abandoné, pero estoy medio vago. Yo también, sí, estoy vago. ¿Podés creer que aumenté como 13 kilos en, no sé, en 8 días? No. No, ¿cómo Te no? lo juro. Gonza. Mirá que nosotros estuvimos hablando mucho de comida. Sí, hoy fue tópico. ¿Qué comiste? Que aumentaste De tanto. todo. Creo que me excedí en todo. Porque pasa que yo como mucho, ¿no? Sí. Pero cuando hago deporte, ¿me entendés? Vas a fondo. Claro, me gusta hacer mucho cardio, no sé, voy con la pelota ahí a abdominales, me levanto, burpee. Me gusta hacer más eso que... Burpees. Burpees, bueno, perdón. Eso. No. ¿Ah, dije bien? No, pensé que... Burpees. No, a mí mi ¿Qué profe de gimnasia, odio burpees. A donde perdés el pulmón, básicamente. Ese ejercicio que decís, Básicamente, sí. no quiero hacerlo, pero es el que más sirve. Pero bueno. Cuando quieran. Cuando Escuchame, quieran. te mandé una pista y se está mandando otra que es la del enganchado de Floricienta, si quieren. Así que... Bueno. Ahí dice qué personaje ya lo tenemos ahí en punta para que salga. Dale, sí. Vamos. Cantamos para la gente. Lo escuchamos a Gonzalo Nicolás aquí. Yo sí, si me paro, ¿queda mal? Ah, sí, se me corta la cabeza. Sí, bueno. Se me corta la cabeza. Salimos ahora y seguimos escuchando a nuestro primer invitado en Al Toque, a Gonzalo Nicolás, que nos brinda este tema. Dale. Hacker, ¿se puede subir un poco el auricular más fuerte este? Porque... Vamos, un poquito de retorno para ahí, para Gonza. Y tú llegaste a mi vida para enseñarme tú. Supiste encenderme y luego apagarme tú. Te hiciste indispensable para mí. Y las palmitas, dale. Y las palmas. Y con los ojos cerrados te seguí. Ahí va. Si yo busqué dolor, lo conseguí. No eres la persona que pensé, que pedí, que creí. Hoy mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Y hoy llegas cuando estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino en otra parte, mientras busco el tiempo que perdí. Y hoy estoy mejor sin ti. El aplauso. Temor, amigo, ¿no? Bien bolichero allá arriba. Son ellos que activan la noche o el lugar, donde sea, ¿no? Qué bueno. Gonza, realmente un placer poder compartir con vos este momento. Gracias. No sé si, bueno... ¿Qué? ¿Nos pasamos o no nos pasamos? Ya nos repasamos, como media hora. ¿Hasta qué hora? Ah, era hasta las 3. Bueno, el primer día pueden pasar cuestiones que... Edición especial por ser el primer programa. Edición deluxe. Mañana hasta las 2:30. Mañana Sí, mientras seguimos, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Muy fácil, mis dos nombres, Gonzalo.NicolásOK. Perfecto. ¿Tenés canal de YouTube? Sí, Gonzalo Nicolás. ¿Todo? ¿Así? Sí, ¿En todas? Gonzalo Nicolás Perfecto. en todos, así que... Muy bien. Perfecto. Estaba pensando cambiarme el nombre y dije, nada. Y vamos a pedirte algo. ¿Cuál? Quiero que invites a tu gente, a tus seguidores, que también nos sigan a nosotros con altoque.tv, ¿no? Sí, lo vamos a subir. Buenísimo. Ahora vamos a sacar una foto, lo subimos y le decimos que lo sigan. Dale. ¿Sí o no? Sí, de una. dale. Hoy es nuestro primer paso, así que tenerte es un lujazo para nosotros. Cuando seas... cuando llegues a La Voz... Sí. No, cuando seas famoso. Yo, mira, no sé cuándo va a ser y todo eso, pero les prometo que voy a hacer... mi idea no es ser famoso, digamos, tipo millonarios, pero sí ser muy conocido, popular y todo eso. Y la verdad que quiero. Antes por ahí no me lo creía, pero este año
dije, ¿por qué no? ¿Entendés? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién te dice que no? ¿Por qué no? Bueno, Exacto. yo sí quiero. Voy Excelente. a hacer. Vamos ya todavía. lo estoy Gonza, decretando. gracias. Gracias y gracias. Realmente este es nuestro primer programa, nuestra primera incursión en este tipo de plataformas. Somos de otra rama, de comunicación, pero bueno, junto a Pepo Benítez y un gran equipo que también nos acompaña detrás, fue un placer tenerte. Y bueno, muchas gracias. ¿Por qué no en otro momento reencontrarnos y hacer un recital? Olvidar. Traigo los músicos. Acá tenemos, ¿no? mira, acá tranquilamente se pueden acomodar ahí, tenemos lugar, así que... Es verdad, y después largamos las redes sociales. Claro. Sí, ni hablar, hacemos me encanta. shows en vivo acá. Bueno, Esa Gonza. parte está lindo ahí, queda lindo ahí el fondo. Perfecto. Queda perfecto. Así que ya sabe Gonza Massa si está por ahí. Que escuche y anote. Sí, que anote, así venimos con acústico acá. Bien. Sí. Gonza, nuevamente gracias. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, la pasé muy bien, me cagué de risa. Eso es lo principal. Lo así principal. que bueno, ojalá que la próxima vez que venga ya esté un poquito mejor posicionado y diga bien ahí, mirá cómo. ¿Viste? O digan ustedes, mirá, ese vino acá y les prometo que sí. Yo estoy esperando. Te voy a escribir después cuando seas muy famoso. Te voy a escribir, Gonza. ¿Tenés entrada? No, bien entrada. Vale, los primeros acá. Muy bien. Agradecemos también a Becking Cosmética Capilar ahí, que nos acompaña acá en la mesa, que me voy a llevar algo seguramente. Algo se va a llevar, guarda que Pepo va a arrasar con todos los productos de Becking. Cosmética Capilar, que también le agradecemos por esta oportunidad. Nos tenemos que ir, nos pasamos un ratito, le agradecemos al hacker que nos hizo el aguante. Porque es el primer programa, ¿no? Ya creo que la semana que viene, ¡sácate! Pero nada, gracias. Un genio, un crack, el hacker, que está en los controles, en la operación técnica. Desde ya, a ustedes, que hoy se coparon, que hoy tomaron este ratito para sumarse a la transmisión en vivo, para mandar un mensaje, que se coparon con las propuestas que les propusimos. Y bueno, la semana que viene estar nuevamente aquí, Pepo. Por supuesto, les pedimos que nos acompañen el próximo miércoles a partir de las 13:30 horas. Gracias, Improx TV. Y bueno, síganos en nuestras redes, altoque.tv. Hasta la semana que viene.